Descubriendo. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. En Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada viernes a las 8 de la noche, hora de Colombia, estamos en la mesa de trabajo dispuestos a compartir con todos ustedes una temática, una investigación que queremos colocarla a su consideración. Recuerden que es eso, nada más una propuesta de investigación para que luego ustedes de esto tomen lo que más les resuene, lo amplíen y lo corroboren. Saludo primero a mis compañeros de trabajo. Estamos nuevamente integrados en esta presentación hoy en Descubriendo. Hola Juan Manuel, bienvenido. Hola Neil, un saludo para ti y para todos los oyentes que se encuentran reportando sintonía. Y bueno, como tú bien lo dijiste, hoy venimos con esta propuesta investigativa a hablar sobre la diversidad de género, el comienzo del fin, así le llamamos. Y bueno, vamos a estar explicando por qué el comienzo del fin, de acuerdo a esta investigación que tiene en la mesa de trabajo. Hola Salim, ¿cómo estás? Hola Neil, un saludo para Juan también, para toda la audiencia de Descubriendo que ya están ahí conectados, reportando su sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy polémico, sobre todo en los tiempos que corren, y es el tema de, como lo decía Juan, la diversidad sexual. ¿Y qué tiene que ver esto con el fin? ¿El fin de qué exactamente? Hoy estaremos hablando de esto, así que bueno, esperamos sus comentarios, sean todos bienvenidos. Sí, la diversidad sexual. Y el tema, el título que se le colocó al programa es bastante llamativo, ¿no? Sí. El fin, el comienzo del fin, pero como dice Salim, al desarrollo del programa, nos vamos a ir dando cuenta el fin de qué. También saludamos a Santiago Barrios, que está en la producción, detrás de cámara, para que todos ustedes tengan la señal en línea de esta transmisión de Descubriendo en YouTube. Muy bien. Vamos entonces a hablar del tema de la diversidad. Estamos escuchando últimamente con gran fuerza en nuestros países, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, salir nuevas leyes que van promoviendo cada vez más la diversidad sexual. Claro, tenemos que definir en nuestra investigación qué es la diversidad sexual, pero poco a poco estamos viendo que va ganando terreno no solamente el término, sino leyes que la promueven efectivamente, realmente. De allí que nosotros proponemos hacer una interpretación en el contexto de acontecimientos globales y por supuesto también en lo que proféticamente nosotros estudiamos, lo que significan estas actuaciones, estas leyes y estas nuevas tendencias, que tenemos que decir que es el término que se ajusta, ¿no? Que más se ajusta a las nuevas tendencias en el tema de la igualdad de género, en el tema de la diversidad de género, en el tema de la libertad de género. Salim, hablemos un poco entonces de las definiciones. Sí, vamos a definir lo que es la diversidad sexual o de género, o simplemente diversidad sexual. Este es un término que se usa para referirse de manera inclusiva a toda la diversidad de sexos, orientaciones sexuales e identidades de género sin necesidad de especificar cada una de las identidades, comportamientos y características que conforman esta pluralidad. En Occidente habitualmente se utilizan clasificaciones simples y herméticas en torno al sexo, hombres, mujeres e intersexuales. A la orientación sexual se le conocen como homosexuales, heterosexuales y bisexuales. Y a la identidad de género hay transgéneros y cisgéneros, reunidas bajo las siglas LGBTI, que las siglas significan lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales. Sin embargo, otras culturas poseen maneras diferentes de entender el sistema sexual. Además, en las últimas décadas se han popularizado diversas teorías de la sexología, como la teoría de Kinsey y la teoría de Queer, que proponen que esta clasificación resulta insuficiente para describir la complejidad de la sexualidad en la especie humana e incluso también en otras especies animales. Por ejemplo, puede que las personas experimenten una orientación sexual intermedia entre heterosexual y bisexual, que se le conoce como heteroflexible,
o entre homosexual y bisexual, lo que sería homoflexible, o que ésta varíe a lo largo del tiempo o que incluya atracción independientemente del sexo o género, es decir, pansexual. En otras palabras, dentro de la bisexualidad existe una gran diversidad de tipologías y preferencias que varían desde una completa heterosexualidad a una completa homosexualidad. La diversidad sexual, queridos oyentes y televidentes, también incluye a las personas intersexuales, que nacen con una variedad de características intermedias entre hombres y mujeres. Además, también se incluyen todas las identidades transgénero y transexuales que no se encuadran dentro del sistema de género binario y que, al igual que la orientación sexual, pueden experimentarse en distintos grados más allá del cisgénero y la transexualidad, como es el caso de las personas con identidades de género no binario. Y por último, dentro de esta definición está la que tenemos que la diversidad sexual también engloba a las personas asexuales, quienes experimentan desinterés en la actividad sexual, así como todas aquellas personas que consideran que su identidad no se puede definir, incluidas en el ámbito anglosajón bajo el término paraguas queer. Bien, esta es la definición. Básicamente, la diversidad sexual es todo lo que engloba las distintas tendencias y gamas dentro de todo el universo de la sexualidad. Hay muchísimas y cada vez han ido saliendo más. El tema del movimiento LGBTI engloba varias de ellas, pero hay otras que, bueno, no están ni siquiera incluidas en todas las siglas. Hay términos que uno pues escucha por primera vez, sobre todo haciendo la investigación, y nos damos cuenta de algo, ¿no? Que el tema de la sexualidad en la humanidad terrestre lo hemos vuelto bastante complejo, ¿no? Claro. De lo que debería ser. Hay tantas variedades y lo que vamos a analizar hoy, lo que es lo interesante del tema es el por qué. ¿Por qué tanta diversidad? ¿Por qué se viene impulsando, como decía Neil en la introducción? ¿Y por qué esto podría ser un comienzo del fin? Así que, claro, bueno, sería básicamente eso. Bueno, yo quería también comentar alrededor del tema, y es que el tema de la homosexualidad siempre ha existido, ¿no? Sí, en la historia, pues. En la historia de la humanidad siempre el tema de la homosexualidad siempre ha estado allí. De hecho, lo que hoy sorprende es, o lo que admira las nuevas tendencias, es que se está promoviendo a través de legislaciones lo que podría llamarse el respeto a la igualdad, el respeto a la libertad sexual. De hecho, tengo la definición, además de la variedad sexual, tenemos que hablar de la libertad sexual. Fíjense que hay diferentes términos, ¿no? La libertad sexual es el derecho a la libertad de la elección sexual del individuo. La libertad sexual es la facultad de la persona para autodeterminarse en el ámbito de su sexualidad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad ajena, facultad que se expande hasta utilizar el propio cuerpo a voluntad, seguir en cada momento una u otra tendencia sexual, hacer y aceptar las propuestas que se refieren, así como rechazar las no deseadas. Entonces la libertad sexual está en la libertad que tengo para escoger dentro de la diversidad sexual. Así es. También, por otro lado, yo tengo algo que se llama identidad sexogenérica. Dice que la identidad sexogenérica es la construcción de identidad y de autodenominarse en relación con la sexualidad y abarca aspectos biológicos, expresiones en relaciones con el género, las preferencias sexuales, la forma de expresar el deseo y las prácticas para hacerlo. En esto nos encontramos la transgeneridad. Se caracteriza porque las cualidades y los roles de los géneros no coinciden con el sexo, es decir, son personas que no se identifican con su cuerpo. Un hombre que se percibe, se identifica y se siente y vive como una mujer, o viceversa. Una mujer se identifica con los roles masculinos y así su caracterización es hombre. La transexualidad son personas transgéneros que tienen una convicción que su identidad genérica no coincide con el sexo biológico. Un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer y viceversa. El transvestismo es el uso del atuendo del género opuesto y es la conducta más sostenible de la transgeneridad. Me disculpan estos términos, pero a veces son difíciles, claro.
Se debe señalar que las personas travestis no necesariamente tienen preferencias homosexuales y la intersexualidad es una condición en la cual el individuo nace con caracteres sexuales de ambos sexos. En estos casos, la persona debe decidir el sexo y género con el que más se identifiquen, los hermafroditas, los que nacen con esas condiciones. Bueno, entonces esta identidad sexogenérica también va muy enlazado con lo que nos compartía nuestro compañero Neil de la identidad de género. Es de cómo me veo, ya son cambios biológicos y también la forma de practicar su sexualidad. Completa libertad sexual dentro de la diversidad sexual, que es Así lo que en estos momentos se promueve. Y como para corroborar que efectivamente se está promoviendo la libertad dentro de la diversidad sexual, tenemos una noticia que le pido a Santi que nos coloque allí en pantalla. Trata de que Francia quitará la patria potestad a los padres que se opongan al cambio de sexo de sus hijos. La ley aprobada ayer por el Parlamento prevé 3 años de prisión y 45.000 euros de multa para los profesionales que no obedezcan la voluntad de los menores. Las familias que se opongan podrían perder la patria potestad de sus hijos. Esta noticia es del 27 de enero de este año 2022. En el día de ayer el Parlamento de Francia aprobó definitivamente una ley para introducir un nuevo delito en el Código Penal. Cualquiera que practique terapias de conversión para cambiar la orientación sexual de una persona, incluso a petición de esta, se arriesgará a recibir hasta 3 años de prisión y una multa de 45.000 euros. ¿Tú tienes más sobre la noticia de las terapias sexuales? Sí, tu noticia salió el 27 de enero de este año. Esta que les voy a compartir salió el 26 de enero de este año. Dice que Francia prohíbe las terapias de reorientación sexual. Es decir, dice que la nueva ley castigará con penas de hasta 3 años de cárcel y multas a quienes las realicen. La medida se ha aprobado 40 años después de despenalizar la homosexualidad en este país y dice que el Parlamento francés ha aprobado por unanimidad una posición de ley para prohibir las terapias de reorientación sexual que buscan imponer la heterosexualidad y castigar con pena de hasta 3 años de cárcel y multa a quienes la realicen. Estas prácticas indignas no tienen cabida en la República porque ser uno mismo no es un delito, porque no hay nada que curar, ha asegurado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en su perfil oficial de Twitter. Y esta medida ha sido aprobada por 142 votos a favor. El total de la Cámara Alta francesa contempla sanciones de hasta 3 años de prisión y multas de 30.000 euros cuando se adultere la salud física o mental de las personas sobre la cual se actúa. De hecho, ya hay una manifestación o protesta de los psiquiatras, ¿no?, por la medida, ¿no? Así es. A la espera del pronunciamiento oficial de los obispos franceses ante esta medida, el texto ha desatado una oleada de protestas por parte de la comunidad médica y de los juristas, ya que tal y como han confirmado al diario Le Figaro, la ley no se limita a prohibir las intervenciones médicas y psicológicas para cambiar la orientación de las personas homosexuales, sino que también se incluye las cuestiones relativas a la identidad de género. Así es. Las terapias de conversión, afirman, son prácticas, conductas o propuestas repetidas encaminadas a modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género de una persona, verdadera o supuesta, y que tenga el efecto o por efecto alterar la salud física o mental. Entonces, aquellas terapias en las que los padres llevaban a sus hijos con psiquiatras y con psicólogos para que fuesen tratados porque habían mostrado alguna tendencia homosexual, desde este año comienza a ser considerada dentro del Código Penal un delito. Un delito, un nuevo delito. Sí, no, y esto en Francia, ¿no? Pero por ejemplo en México también se están aprobando reformas para promover la diversidad sexual en el sector salud y centros de trabajo. Se promovieron acuerdos para la comunidad LGBTI que se verán manifestados en prevención de las adicciones, tratamiento de trastornos mentales e inclusión en los centros de trabajo. La Comisión en Diversidad de San Lázaro aprobó reformar
diversos artículos de leyes mexicanas en virtud de promover un ambiente sin discriminación fáctica para la comunidad LGBTI en materia de salud y laboral también, con lo que se espera que este demógrafo se vea beneficiado. De acuerdo con la comisión presidida por la diputada Salma Luevano, el objetivo de esta iniciativa es establecer que los poderes públicos federales eliminen todos aquellos obstáculos que limiten en los hechos al ejercicio de la libertad y la igualdad de cualquier ciudadano sin importar el ejercicio de su sexualidad. Esto uno lo lee y parece una buena medida porque lo que se busca erradicar es el maltrato psicológico, el bullying, toda discriminación, en este caso en los centros de trabajo, en centros de salud, hacia las personas que están bajo la condición de homosexualismo. Bueno. Y son medidas que obedecen precisamente a esa represión, que ahora hablaremos un poco cómo pasamos de un estado de ocultar esto, de reprimirlo, de rechazarlo, de señalarlo, al estado que estamos actualmente, ¿no? Precisamente eso era lo que quería comentar, ¿no? Cómo vivíamos antes, cómo era la situación antes, cómo nosotros nos relacionábamos antes con las tendencias, las diferentes tendencias diferentes a las habituales, las naturales. Claro. Había represión, había persecución, señalamientos, crimen, claro. ¿verdad? Muchas personas eran asesinadas por sus tendencias homosexuales. En algunos países era delito ser homosexual. La iglesia por mucho tiempo señaló como pecado a los homosexuales. Sí. Y por supuesto esto se vio reflejado en nuestra cotidianidad. Quiero explicar, por ejemplo, que yo recuerdo mucho que cuando estábamos en la escuela, siempre aquel muchacho con alguna tendencia distinta a la natural o la habitual era... Sí, era centro de burlas. Era centro de burlas, claro, ¿no? sí. Era medio afeminado. Claro. Sí. Entonces era una comunidad que en el tiempo fue excluida, ¿no? Fue señalada, algunas veces consideradas como si tuviesen un demonio por dentro o si... Una enfermedad. En fin, muchas cosas que comenzaron a presentarse durante el tiempo. Ahora bien, estábamos en este estado, ahora pasamos a un estado en el que por leyes se está buscando la igualdad, la cero discriminación a las personas que tengan estas tendencias y se están firmando leyes, y hemos colocado algunos de estos ejemplos aquí en el programa. Ahora bien, ya teniendo este panorama de lo que fue y lo que es, llevemos el programa hacia qué es lo que nosotros pensamos dentro del contexto de conocimientos que ya hemos cosechado a lo largo de la investigación, el tema profético, el tema del orden mundial, el tema de las élites, porque se habla mucho de un programa mundial de homosexualización de la humanidad. Bueno, dentro de eso que tú planteabas, de pasar de un estado de represión a un estado casi que de impulsar abiertamente este movimiento, es evidente, pues como tú lo decías, ¿no? Dentro de la investigación que uno hace en el tiempo, se evidencia un plan, ¿no? Una estrategia para promover un proceso donde la sexualidad humana natural se vea más complicada y se vea más desvirtuada queriendo decir alejada de lo que naturalmente debería ser, porque cuando digo desvirtuada no lo hago para señalar a quienes practiquen otras cosas que están pues en su libertad, me estoy refiriendo a las élites que impulsan y son las mismas élites quienes antes reprimían, porque se cree que es el ser humano común y corriente quien ha señalado. No, esto se señaló antes desde la iglesia, desde los gobiernos, desde las mismas leyes, y ahora son estos quienes antes señalaban quienes lo impulsan. Y para mí la intención es clara, ¿no? Se quiere convertir a la humanidad en su sexualidad en una diversidad para que se promueva la desviación de ese principio original entre el hombre y la mujer, para que esto se impulse. Pero ¿cuál es el objetivo de fondo? ¿Qué es lo que buscarían las élites? Bueno, eso lo vamos a analizar un poco más adelante. ¿Sabe por qué? Porque nosotros al tocar este tema tenemos que expresar un profundo respeto ante las personas que tienen esta tendencia. Claro. Y siempre impulsar que no es bueno la discriminación. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para que las leyes acompañen y eliminen
digámoslo en términos más sencillos, castiguen la discriminación. O sea, castiguen aquella conducta en la que nosotros tradicionalmente hemos excluido a este tipo de tendencias, pero sin dejar o sin pasar los límites en los que se considere, Claro. Esto como algo comienza a normal. considerar como algo Normal. natural. Fíjate Natural, que el sí. término entre normal y natural hay una gran diferencia, ¿no? Digamos que es normal dentro de la diversidad y dentro de la libertad que hayan esas tendencias. Eso. Ya es normal. Ya es normal. Y esa normalidad la hemos comenzado a entender. Ahora, pasarlo a lo natural es todo el meollo de este asunto, ¿verdad? Porque las leyes parecieran estar, además de buscar reivindicar los derechos de una comunidad excluida, a introducirlas como una condición natural. Y eso es lo verdaderamente preocupante en este tema, Juan. Claro, parte que la mesa de trabajo, así como tú bien lo aclaraste, Neil, siempre va a respetar las orientaciones sexuales de las personas. Sin embargo, si nosotros analizamos en el tiempo cuál fue o cómo ha sido el proceso de esta libertad de géneros que se está que se está practicando actualmente, bueno, es algo que antes era penalizado. Y yo creo que no hubo un proceso tanto como de transición entre una etapa y otra, ya que cuando analizamos la etapa que estamos viviendo, hay leyes que casi que interponen y quizás en algunas, no en todas, sobrepasan los límites de esta comunidad o de este movimiento. Es decir, promueven que esas prácticas sean vistas de una manera natural. Eso es lo que están promoviendo, y eso, bajo el concepto personal, están pasando el límite. Sí. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos, bueno, el origen del ser humano fue en dos géneros. Ya después de comprender por qué nace o qué es el proceso de homosexualización o de impulsos diferentes a los géneros que hay, es considerado natural. Por ejemplo, hay situaciones en donde, actualmente en Colombia, por decirlo así, no tengo la noticia exacta, pero ya hay propuestas, no es una ley, hay propuestas que los niños en los colegios puedan entrar a los baños de las niñas y viceversa. Eso lo está promoviendo, pues. Pero que tengan la tendencia. Que tengan la tendencia. Que se reconozcan que como tengan la niños, pueden tendencia. entrar Exactamente. al baño de los niños. Sin embargo, esa era la discusión, si tienen la tendencia o si no la tienen, si tienen la duda. Y es allí cuando empezamos a desconocer los procesos naturales que vivimos como seres humanos en etapas. Nosotros aquí hicimos un programa que se llamó los septenios. En los septenios nosotros decíamos cuáles eran las etapas del ser humano desde su nacimiento, y allí nosotros podemos identificar que hay una etapa de niños a ser adolescentes, en donde se está asimilando el proceso de la sexualidad, y es allí cuando entran este tipo de propuestas de pronto a impulsar algo que no es lo correspondiente a ese proceso. Bien, cuando hablamos de un programa detrás de todas estas manifestaciones, tendencias y derechos que se están logrando a través del poder legislativo de nuestros países, se menciona el término de la agenda gay o de la agenda homosexual. De hecho, nosotros aquí hace 3 años hicimos un programa que le llamamos Agenda Gay del Orden Mundial. Sin embargo, el tema de agenda gay o agenda homosexual se dice que es un término acuñado por algunos conservadores. Fíjate que aquí comienza a suceder algo interesante. Es un término acuñado por algunos conservadores sociales en los Estados Unidos para hacer referencia a la supuesta existencia de un programa oculto de la comunidad LGBT cuyo objetivo sería incrementar la aceptación de sus postulados a través de políticas
de visibilidad en los medios de comunicación y de cambio cultural en la finalidad o con la finalidad de socavar los valores de la familia. El término es empleado frecuentemente por ciertos conservadores sociales en los debates acerca de la situación de los derechos LGBT en los Estados Unidos. Su empleo, con las mismas connotaciones, se ha extendido a otros países, incluyendo España, República Dominicana, Argentina, México, y podríamos decir que prácticamente en el mundo entero ya se habla de una agenda gay. Ahora, pero cuando hablamos de una agenda gay, inmediatamente se piensa que son tendencias conservadoras. Entonces, quienes impulsan la libertad de género, quienes impulsan la diversidad de género, les hablamos de progresistas, ¿no? Los progresistas que siempre a lo largo de la historia se han caracterizado por luchar por los derechos de los excluidos, por los derechos de los discriminados. Entonces el progresismo busca y arropa banderas como las que estamos viendo en que haya una libertad plena de ejercicio de la sexualidad. En ese sentido, el debate queda entre conservadores, y los conservadores están más cercanos siempre a la iglesia, claro, a la Biblia, a lo que dice el Señor en la Biblia, a la familia, cómo tiene que ser la familia. En cambio, del lado del progresismo hay unas tendencias, o es una tendencia que siempre luchará según la visión, por la libertad, por la igualdad, por la cero discriminación, en fin. Por ejemplo, recordemos allá en la Revolución Francesa, los progresistas eran aquellos que luchaban para que no hubiesen privilegios solamente a la nobleza y al tema del clero, sino que hubiese una igualdad social, y ahí fue donde empezó pues toda esta Revolución Francesa. Pero fíjese que lo que quiero hacer la connotación, muchachos y amigos de Descubriendo, es que el debate inmediatamente queda resumido en dos bandos. Está el bando conservador y está el bando liberal o progresista en este caso. Ahora, nosotros aquí planteando este tema podríamos en algún momento parecer, hablando de la agenda gay, conservadores, o de la tendencia conservadora, en el sentido de que primero está la familia, el principio original y todo aquello. Y cuando hablamos del respeto vamos a parecer progresistas. Y cuando hablamos del respeto a esta comunidad que no debe ser excluida, que no debemos montársela, como decimos habitualmente, entonces somos progresistas. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros abordar este tema sin ser catalogados ni progresistas ni conservadores? Tendríamos entonces que analizar el tema a partir de los principios de ley original. De ley, claro. Ahí se acaba el debate. Todos los debates que digamos estén inmersos en entender una problemática humana, como por ejemplo la sexualidad, o el tema de la espiritualidad, o el tema incluso del origen, es decir, todas esas cosas bastante profundas, los debates se acaban cuando el hombre comprende la ley. Y la ley son pilares que no se inventó ningún ser humano, que son establecidos desde el mismo origen de la creación, para que así funcione. En el tema de la sexualidad hay unos pilares de ley, y estos pilares de ley, cuando se violentan, entonces comienzan los desórdenes en el tema sexual. Entonces Juan lo hablaba ahorita, ¿no? El ser humano tiene un origen creador en sus polaridades y fuerzas para expandir su propia creación, y en la dimensión humana estamos hablando de el hombre y la mujer, o el varón y la hembra, dos polaridades que al unirse, por lógica, gestan la vida. Y ahí hay una lógica que no puede entrar en ningún debate, porque no hay otra forma. Claro que ahí entra un debate en el quién establece los pilares, o sí, quién es el que establece o avala. Bueno, y ahí es donde ya entra el tema de que no, de que lo estableció Dios, o si el ser humano en su libertad. Pero vamos a establecerlo de una manera sencilla. Vamos a establecerlo sin digamos, sin los estudios profundos, aquellos teológicos o de otro tema, ¿no? Cuando nosotros nos referimos, cuando la mesa de trabajo se refiere o utiliza el término pilares de la creación, nos queremos acercar a lo que significan las leyes de la misma creación. Leyes que están enfocadas para crear, sustentar y sostener la vida por siempre. No solamente en nuestra dimensión, sino en todas las dimensiones existentes en los universos. Entonces, definitivamente sí hay leyes preexistentes, sí hay leyes existentes, sí hay leyes que permanecerán en el futuro. En ese sentido, quiero colocar varios ejemplos, ¿no? Nosotros acá, para poder desempeñarnos, estamos constituidos en nuestro cuerpo físico por órganos. Estos órganos
cada uno está diseñado bajo el condicionamiento de una ley de función. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de nuestro estómago está diseñado para recibir un tipo de alimento. Si nosotros ingerimos alimentos o sustancias o elementos que no hagan parte de ese diseño, ¿qué va a ocurrir? Van a haber consecuencias a la salud de ese estómago. Entonces, hay un principio de ley que rige el funcionamiento, en el ejemplo que estoy colocando, del estómago. ¿Violentarlo? ¿Puedo hacerlo? Sí. Puedo hacerlo. Claro. ¿Se me es permitido hacerlo? Ahí está el albedrío. Ahí entra el albedrío. ¿Se me permite hacerlo? Sí. No hay un Dios pendiente para allá, te voy a casar. No, usted puede hacerlo. Ahora, como hay una ley de esa función, significa que violentarla vas a sufrir las consecuencias. Nada más estamos hablando de eso. Entonces, trayendo ese principio básico, sencillo, que lo tratamos de manejar alejados de cualquier complejidad teológica o conocimiento alguno, Claro. vamos a la sexualidad. Aquí el principio original lo explicó Salim claramente, y es que para que exista la continuidad de la vida, en la procreación se necesitan dos fuerzas. Eso es innegable, eso es... Ahí es donde no hay debate. Ahí no hay debate, eso está claro. Sí. Para que puedan existir futuras humanidades, tiene que existir un varón, una mujer, que se unan, que tengan coito, bajo la condición y consideración del amor y la unidad, para que surja la nueva vida. Ahora bien, voy a apartarme en el tema de la procreación, en el tema de las relaciones, interpersonales. Es decir, yo me relaciono con amigos, con familiares en ambos sexos, ¿verdad? Hay una sanidad en la medida en que yo me relacione. Ahora, la relación amorosa y la relación sexual va generando necesariamente consecuencias, ¿verdad? Que si corresponden a los principios originales, siempre serán o tenderán a ser positivas, pero si yo hago una tergiversación del principio, lo más seguro es que sean negativas. ¿Cómo así? Sencillo. En el diseño del principio de creación o en el principio de unidad sexual, el falo o el pene tiene un lugar sobre el que penetrar para generar, y este es la vagina. Ese es el diseño. Que nosotros podamos utilizar el pene para introducirlo en otro lugar, en otro orificio, ¿es posible? ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer. De hecho, lo hacemos, ¿verdad? Esta humanidad lo hace. Ahora, como no es el diseño original del pilar de creación, va a haber ¿qué? Consecuencias. Y las consecuencias que se verán serán a diferentes niveles. Nivel físico, nivel energético y nivel espiritual. ¿Cuáles son las consecuencias a nivel físico? Los fluidos que naturalmente se presentan, fluidos líquidos que se presentan en la relación heterosexual entre hombre y mujer, falo y vagina, pues se complementan sin ningún tipo de problema, a menos que haya también un desorden. Un desorden, claro. Un desorden Sí, también en la porque sexualidad. puede haber consecuencias en unión heterosexual si ambos están o uno de ellos está bastante sucio en su... Correcto. Es decir, que practique una sexualidad desordenada, con varias parejas, por ejemplo. Entonces comienza a ocurrir algo, y es ese fluido, si lo hacemos de forma natural, ese fluido, estamos hablando de la parte física, genera un complemento de vida y de enriquecimiento. De lo contrario, esos fluidos pueden estar generando consecuencias contrarias, como por ejemplo las enfermedades. Enfermedades sexuales, claro. Enfermedades sexuales. Las enfermedades sexuales se derivan de dos cosas. En relaciones heterosexuales desordenadas, en el sentido en que el varón o la hembra practiquen de manera desmedida con diferentes parejas. O los dos al mismo tiempo. O los dos al mismo tiempo, correcto. Esta situación. O que en relaciones homosexuales, también falo-ano. Entonces comienzan a surgir enfermedades. De hecho, las hay, ¿verdad? En ese desorden, tanto heterosexual, como para no decir que el desorden no solamente es en el homosexualismo, sino también en la... Hay una problemática general. Correcto. Surge, por ejemplo, enfermedades contagiosas a nivel genital, como la gonorrea y muchas otras, ¿no? El SIDA, aunque algunos consideran que fue un invento, en fin. Pero hay consecuencias. A nivel energético, muchachos.
a nivel energético también hay consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias a nivel energético? De hecho las consecuencias físicas que tú explicabas se derivan de lo energético. Porque cuando los órganos que se manifiestan a nivel físico en sí manejan una energía. En el caso del hombre la energía es más eléctrica, el hombre es más penetrante. Y en el caso de la mujer es más magnética, atrae, retiene. Pero esto obedece a principios energéticos. De hecho, cuando se da el coito, la penetración natural entre el hombre y la mujer, ahí hay un fluido energético. Hay una energía mental que se comparte entre la pareja. Hay una energía espiritual y también la energía que pues se desprende de los genitales. Entonces, cuando la energía de alguno de los dos o de los dos está alterada, no está equilibrada, ahí comienza un desorden energético cuyo efecto será la manifestación física, ya sean los genitales o también incluso en alguna parte del cuerpo, puede ser en la boca, en el ano, o sea, depende de cómo la pareja practica esa sexualidad, ya sea pareja heterosexual o pareja homosexual. Ustedes han explicado muy bien el tema de las consecuencias a nivel físico que puede tener el hombre o la mujer de acuerdo a su sexualidad, ¿no? Pero también eso a nivel físico, pero cuando nosotros toda una vida nos la pasamos en ese desorden a nivel sexual, ya las consecuencias dejan de ser solo físicas y pasan a ser unas consecuencias espirituales. Porque nosotros tenemos como base, y lo hemos explicado muchas veces en la mesa de trabajo, que nuestros espíritus son reencarnantes, reencarnan en diferentes cuerpos. Y si en esta encarnación yo degenero tanto mi parte sexual, cuando yo desencarne y vuelva a encarnar, seguramente voy a tener unas consecuencias malas si he practicado mal, si he llevado mal, ¿no? Claro, si he llevado mal mi sexualidad, y allí eso es una consecuencia, como bien lo decía Salim, espiritual, y de allí es que nosotros podemos entender cuál es el origen o cuál es el origen de la homosexualidad y las diferentes prácticas que se están manejando. Es por una desviación de vidas a nivel sexual. Entonces ese concepto, o tener claro esa relación que hay, a nosotros nos va a blindar de cualquier postura, ya sea progresista o conservadora, y también nos va a blindar de cualquier debate, porque entendemos de dónde surge y por qué surge la homosexualidad. Entonces es de allí que se respeta, porque nosotros tenemos un albedrío, todos lo tenemos, respetamos las decisiones de todas las personas, y eso evidentemente va a generar una consecuencia. Respetamos todo eso. Mira, y esa es la postura de la mesa de trabajo. Aquí hay unos comentarios que me gustaría resaltar para que se entienda por qué la humanidad vive en el debate, ¿no? Claro. Lucy Estrella nos escribe: el hombre con la mujer es egoísta en el sexo, la mujer hace lo posible por hacer sentir bien a su pareja, y ahí hay una falta y siempre ha sido así, son egoístas. Y por acá nos coloca también Lucy Estrella. Son relaciones heterosexuales. Sí, sí. Exacto. Exacto, está hablando de una relación heterosexual. Lucy Estrella nos pone: ¿cómo pretender ascender si son egoístas, varón y mujer? Se trae hijos, pero eso no quiere decir que ahí exista la felicidad. Ahí es donde está el debate, y esas son las situaciones, porque sucede, lo que Lucy comparte es cierto, hay, entre hombre y mujer, el tema de la sexualidad, el tema de la relación en pareja, no quiere decir que porque sea lo natural, entonces van a ser felices. Pero, ¿qué sucede aquí? Esas situaciones no es que, digamos, sea responsabilidad o sea culpa del diseño original. Ya esos son los problemas humanos en su desenvolvimiento, en sus relaciones de pareja, en su mal accionar, que, bueno, tomamos y de alguna forma pervertimos incluso el mismo diseño original. El diseño original es uno, en la heterosexualidad. El diseño original es uno. Y de eso es lo que estamos hablando, la base y el sustento de la ley. Que de ahí en adelante la humanidad, hombres y mujeres en sus relaciones heterosexuales, lo perviertan, digamos, no se halle la felicidad, hayan problemas, cualquier tipo de cosas, no quiere decir que el diseño esté mal. Lo que quiere decir esto es que como humanidad no estamos
accionando y viviendo tanto las relaciones interpersonales como las relaciones de pareja, las relaciones sexuales, como debería ser. Ya eso es un problema nuestro. Claro. Es como tú decías el tema del estómago. Entonces tú dices, no, pero alguien puede decir, pero es que yo como bien, igual me enfermo. Y si cuando como mal, comida chatarra en exceso, lo que sea, entonces no me da nada. Pero ¿y por qué? No, pero es que eso ya no es del diseño. Eso es que usted ha acostumbrado su organismo a que tolere ese tipo de alimentos que a la larga tendrán unos efectos y consecuencias en la salud. A la larga, sí. Pero el diseño es el que es. El diseño es el que es. Entonces, sigamos hablando de las consecuencias. ¿Lo podemos hacer? Claro. Todo nos es permitido en el albedrío. Ahora, las consecuencias son las que nos permiten a nosotros como humanidad siempre tomar el sendero que menos dolor nos produzca. Eso es sencillo. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de la parte energética, debemos hablar, y aquí lo hemos mencionado, en el tema de los homúnculos, es decir, energías oscuras, contrarias, que se van creando como parásitos espirituales y se anidan en nuestros logosoles. Cuando hablo de logosoles me refiero a nuestros chakras. Si estamos hablando de sexualidad, estamos hablando del primero, que está en la raíz, que está en nuestros genitales. De tal manera que la práctica sexual que no se ajuste, incluso heterosexual, a los principios originales, en el que el amor y la unidad se practiquen allí, van a haber consecuencias en las que comienzan a pegarse energías contrarias. Ahora, si hablamos de la homosexualidad, donde el coito y lo que se comparte a nivel sexual definitivamente no se ajusta al principio original, también se van a ir desprendiendo este tipo de energías. Ahora, las consecuencias es que estas energías se acumulan en los logosoles, en este caso en el primero, y es lo que viene sumando memoria negativa a nuestro espíritu para que en futuras encarnaciones nazcamos con la condición ya determinada de homosexualidad. Y alguien podría preguntarse, porque dirá, bueno, pero si entre relaciones heterosexuales hay desviación también, porque como también en relaciones homosexuales. Entonces, bueno, ¿y cuál sería el problema si, por ejemplo, alguien está con una pareja homosexual y dice, no, es que realmente nos amamos y nos queremos, y si nos comparamos con unos amigos que son heterosexuales, viven como perros y gatos? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que sí, la pareja heterosexual puede estar desviada, pueden llevarse como perros y gatos, pero en el momento que esa pareja tome conciencia, si así lo desean, trabajan en ellos, ese camino, una vez se corrige, empezarán a vivir su sexualidad de manera natural. Las energías, los fluidos y todo aquello que compone esa base y principio original de creación, digamos que al cumplir con esa ley, esa pareja estará sana tanto en su condición física, mental y espiritual. ¿Qué pasa en la relación homosexual? Pueden llevarse divinamente en lo emocional, en el trato, en todo aquello, pero en el tema sexual, aunque se lleven de maravilla, seguirán violentando la ley y acumulando energías contrarias. Esa es la diferencia. Exacto. Ahora, pasando a esto, ahora analicemos un punto interesante también. Vamos a las leyes, ¿no? Estamos de acuerdo, estamos absolutamente de acuerdo y se hace necesario, porque a mí a nivel personal siempre me causó repudio notar la discriminación que los homosexuales tenían. Nunca me gustó ver eso, porque sentía el dolor que esto podría causar en ellos. Eso hay que trabajarlo y en eso nosotros tenemos que ser respetuosos. Ahora, las leyes lo que están promoviendo en sí es que lo que ya comienza a ser normal se convierta en natural. Y ese es el paso que a nosotros, conociendo el proceso de las consecuencias espirituales y las consecuencias energéticas, nos preocupa. Claro. ¿En qué sentido? Naturalizar la relación homosexual llevará a lo siguiente. Ejemplo, hay personas que nacen con la condición homosexual y esto es, digamos, esto es irreversible, ¿no? Se nace, no se hace, se nace con esta condición y busca una relación sexual que ojalá sea homosexual, que ojalá la viva de una manera pues respetuosa. Sin embargo, la naturalización de esto podría permitir que personas heterosexuales, nacidas heterosexuales, como es algo ya natural y aceptado, comiencen a tener prácticas homosexuales.
Pasar a tener prácticas homosexuales significa comenzar a grabar memoria negativa, energéticamente hablando, contaminar el disco memoria de la raíz o el primer chakra, y de esta forma, en encarnaciones futuras, lograr nacer con la condición homosexual. Ahí es donde está el tema, ¿no? Y ahí es donde podríamos entender dónde se está o dónde se quiere llevar a esta humanidad. No solamente es el respeto que se debe tener, sino la naturalización de la actividad para que el heterosexual comience a practicarla de una manera natural. Ahora, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes en este momento, con esta condición y la consideración que tienen de las leyes, ¿en algún momento podrían considerar tener una relación homosexual siendo heterosexuales? Ni cuando anuncia las leyes, No, porque jamás. porque hay una condición de una esencia que uno trae, y esa esencia, por más que tú quieras, no te permite, o sea, es como que Te blinda. Sí, Te exacto. blinda en cierto aspecto, en cierto sentido. Es casi como que a ti te digan, tú en tu esencia, en tu condición, toma un arma y asesina a alguien. O sea, es un acto que tú difícilmente harías. Hay unas personas que lo hacen porque traen esa... Claro, pero yo diría también lo siguiente. Nosotros nacimos en una generación Completamente diferente a la de exacto, ahora. en una Claro. generación en que el ambiente en que creciste Claro. y que yo crecí, no existían las leyes que hoy se están promoviendo. Sí, eso es verdad. Ahora, ¿qué va a comenzar a suceder? Pongamos que nosotros nacemos ahora. Oye, es que no es solamente las leyes, Neil, que es lo preocupante en este caso. Por ejemplo, hay noticias que tengo acá y ustedes ya la deben saber. El hijo de Clark Kent, el hijo de Superman, que toma el papel de Superman en el nuevo cómic estrenado ahora el 20 de noviembre del año que pasó. Ese Superman, pues lo heredó, va a ser homosexual, va a tener una orientación homosexual. Los cómics, Superman, Bob Esponja salió en un capítulo con todo el orgullo y con todas las situaciones homenajeando a la comunidad LGBTI. Es decir, que ya la infancia, en este caso, va siendo marcada por esa situación de normalización de la homosexualidad. De normalización a naturalización. Exacto, de la normalización a la naturalización a la homosexualidad. Y eso es algo que nosotros en nuestras generaciones no vivimos. Ahora bien, significa lo siguiente. Esta nueva generación, que además plataformas de videos como Netflix se han encargado de promover Claro, hay una permanentemente propaganda fuerte. la propaganda homosexual. Ahora bien, ¿qué va a pasar? En un futuro no muy lejano, nuestra hija o nuestro hijo heterosexual, que nunca tuvo ninguna tendencia, pero que para él y el entorno en que está creciendo es absolutamente normal y natural la relación homosexual, pueda en algún momento tomar la decisión sin ningún temor, sin ninguna pena, digamos, Sí, exacto. de sentirse señalado, porque ya en el ambiente es natural de comenzar a tener una relación homosexual, siendo heterosexual. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de ahí en adelante? Que eso Él lo va a peligroso. comenzar a acumular experiencia homosexual siendo heterosexual. Sumando, vamos a suponer que este sea el logo sol, sumando a ese recipiente memorias, energías contrarias al principio original que capturó por considerar que la actuación es natural. Esto no solamente lo va a hacer un cercano, un hijo o un pariente, sino que lo van a comenzar a hacer mayor número de seres humanos en esta humanidad, concentrándose, acumulándose en esta humanidad un conjunto de energías que comenzará, por decirlo en un término para hacerme entender, a flotar en nuestro ambiente. Y eso es lo que se llama homosexualizar a la humanidad. Y ese resultado es algo muy parecido a lo que sucedió en una humanidad antes de la nuestra, que aquí lo hemos estudiado en el libro secreto de Juan. Cuando hablamos de la desviación que ocurrió en Sofía, que dio por surgimiento o por aborto Yalda Baoz, se trata justamente de eso. Prácticas que violentaron los principios originales y comenzaron a gestarse o abortarse energías contrarias que comenzaron a consumir a esa humanidad. Ese es el futuro de lo que estamos viviendo.
Ese es el principio del fin. Este es el Ese principio. es del el fin. principio. Hemos llegado al título del programa. Al título del programa. ¿Por qué es el título el principio del fin? Porque fue lo que justamente Destruyó dividió esa humanidad. Destruyó humanidades. al humanidades. pasado. Pero destruyó y sobre todo atrapó a esta humanidad en la que nosotros estamos Además. viviendo. Es decir, nosotros procreamos físicamente, pero a nivel espiritual la humanidad todavía está en deuda con todo lo que significa estar en el universo. Como humanidad nosotros estamos estancados y por eso nos cuesta tanto procesar toda esta información, porque es algo que desde el origen ya viene pues decayendo en ese sentido. No, y este es un tema muy complicado de tocar, por lo que tú decías ahorita, ¿no? Cuando uno empieza a hablar de que aquí se están violentando principios de ley original, inmediatamente surgen comentarios, no, de que eso es culpa del ser humano, que nosotros no nacemos ni homosexuales ni heterosexuales, es decir, las diversas teorías que circulan por allí y que muchas personas defienden porque no se comprende el principio original. Nosotros aquí no estamos debatiendo si es bueno o es malo. Si alguna persona nos está viendo y de pronto ha tenido prácticas homosexuales o tenga la condición de homosexual, nosotros aquí no estamos ni señalando ni debatiendo. Nosotros estamos explicando cuál es el principio de ley. De ahí en adelante, lo que cada uno de nosotros haga con su sexualidad es responsabilidad de cada quien y tiene que ser respetado. Por una razón muy sencilla. Ni siquiera el creador de los universos, quien creó las humanidades, lo va a juzgar. Entonces, ¿quiénes somos nosotros o algún religioso o cualquier persona para juzgar? hacerlo, Nadie claro. puede hacerlo. Pero lo que nosotros sí queremos resaltar en este programa, incluso que las personas que tienen la tendencia homosexual también deberían defender, es que se preserve el principio original, porque ustedes mismos nacieron de la unión de un hombre y una mujer. Eso es lo que estos planes buscan destruir, el núcleo familiar. Esa heterosexualidad, bueno, es que ni siquiera se llama heterosexualidad, le pusieron así como para ponerle una etiqueta, es la condición original. Esa condición original debería protegerse porque es el futuro de la expansión de la vida de esta humanidad. Si nosotros permitimos que esto se pervierta, que esto se destruya, no está en juego una ideología, no está en juego defender unas comunidades, no está en juego lo que yo piense y crea o lo que yo quiera hacer con mi sexualidad. Eso no está en juego, eso es algo efímero, momentáneo. Lo que está en juego es la expansión de una humanidad, y no solo una humanidad terrestre, sino universal. Cuando ya se piensa de esa forma, entonces ya salimos del debate. No importa si usted es homosexual, usted puede defender y promover ese principio original. Salín, se podría también argumentar que en el tema de la expansión de la vida se puede seguir garantizando con la fecundación in vitro, siempre habrán también parejas heterosexuales, sí, y de claro. esa manera se conservará. Aquí lo terrible, y es lo que no consideramos, son las consecuencias de el surgimiento de energías constantemente contrarias al principio. Ahí es donde está el meollo. Sensación general. Exacto. Entonces, nosotros vamos a seguir, por decirlo así, acumulando masa negativa, masa oscura, energía oscura, que va a ir tocando permanentemente y cada vez más el pensamiento, la conciencia y el espíritu de la humanidad. Ahí está realmente digo yo, el punto, porque si no nos damos por enterado lo que ocurrió en Sofía, en humanidades anteriores, y para eso hay que haber tenido contacto con el libro secreto de Juan, entonces todo lo que estamos haciendo está bien, porque, Claro. hombre, ya no hay discriminación, hay igualdad. Yo digo que todo eso hace parte pues de nuestro propio desconocimiento a muchos principios espirituales no religiosos, porque cuando hablamos de espiritualidad tenemos que alejar esto de religión, porque si no el debate es interminable. Vamos con los oyentes. Sí, así es. Bueno, muchos comentarios, ¿no? Ha sido un programa Eso siempre genera polémica. que ha generado mucha polémica. Por ejemplo, CJ Rada dice, la diversidad sexual es una agenda para quitarnos la dualidad que nos lleva al uno. Sin la dualidad no conocemos la conciencia que nos expande como nodos. Nos dice también, nos pregunta Yari Reyes, nos dice, ¿qué hay de los animales que se juntan con su mismo sexo? Bueno, esta pregunta es interesante, porque aquí es netamente conocimiento energético
de lo que generamos como humanidad. Como humanidad nosotros evidentemente hemos degradado mucho, y estoy generalizando, la parte sexual. Y eso contamina, o por decir, no contamina, toca, incide en las prácticas de los seres que nos rodean, en este caso los animales. Los animales también tienen su esencia propia. Hermes lo decía en algún momento, ¿no? Los humanos somos espíritus individuales. Como espíritus individuales generamos una fuerza. Los animales son espíritus colectivos y como tal ellos generan una fuerza. Sin embargo, como habitamos en el mismo espacio, son energías o son fuerzas que conviven. Y de esa manera, si el ser humano ha emanado esa energía de degradación sexual, pues obviamente se va a ver tocado, se va a ver afectado el tema de los animales en ese sentido. Y por eso es que existen, exacto, el reino animal, y por eso es que existe este tipo de prácticas en los animales. Mira lo que dice Graciela Torres. Conozco mujeres con hijos mayores de 60 años que han formado pareja y se han casado legalmente con otra persona del mismo sexo. Esta actitud ya lo grabaron en sus memorias espirituales, sí o sí. Entonces, este es un ejemplo de la tendencia que comienza a surgir por la naturalización de la homosexualidad. En este caso, una mujer de 60 años con hijos grandes, con nietos, está mostrando ser heterosexual. Heterosexual. Solo que en el proceso y diversidad que hoy se presenta, puede en algún momento sentirse atraída por probar otras cosas, no, atraída por un buen trato, por una soledad. Ese es el tema, ese claro, es el tema. Correcto. Se confunden las cosas, y como ya es un proceso natural el tema de la homosexualidad, esa compañía, esa necesidad de complemento que necesita el ser humano, exacto, es aceptado como opción, aceptado y practicado como una opción. Ahora, imagínate tú que esta persona, esta mujer, sufrió mucho con su pareja varón. Indiscutiblemente. La trató mal, fue violada de niña, lo que todo eso. Entonces, esta persona va a comenzar, aquí está el punto, esta persona va a comenzar a considerar la opción. Antes no se consideraba, ya sí se considera por toda la naturalización de la actividad homosexual. Pero, ¿qué sucede? Lo que dice Graciela, ¿lo puede hacer? Claro, por supuesto, Dios no va a sacar un rayo y la va a castigar o le va a cerrar el reino de Dios, no. Esos son los cuentos religiosos de los cuales entran los debates. Y claro, que de ahí esos no lleva a ningún lado. No tiene acá. Esto es causa y efecto. La ley te permite experimentar, pero bajo unas líneas en las que tú, a partir del dolor, comienzas a entender cuál es el camino. Ahora, ¿cuál es el dolor producido aquí? Lo que ya explicamos en consecuencias físicas, energéticas y espirituales. Claro. Algunas son presentes, otras son a mediano plazo y otras son a largo plazo, es futuras decir, próximas encarnaciones. Esto para hablar de la persona, pero como este programa también toca lo que como humanidad comenzará a ocurrir, es que hay un Bao que comenzará a fortalecerse, digo Bao para referirme a la energía contraria que comenzará a fluir entre nosotros, entre nuestra humanidad, que comenzará a consumir nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestro espíritu. Nuestras acciones. Es decir, vamos a ir no en una evolución, sino en una involución, porque no estamos caminando por el sendero que la ley estableció en el principio original. Cuando digo esto, no es que porque esté en la Biblia, incluso no hemos tocado la Biblia. No hemos tocado la Biblia, pero ahora vamos a mencionar un hecho bíblico. Mismo, ¿no? Mira que aquí hay un comentario que me llama mucho la atención. Dice, en la Agenda 2030, que pues también íbamos a hablar de ella, viene un cambio de humano al transhumanismo. No tengo nada, claro. Sí, no tengo nada contra la comunidad LGBTI+, se le agregó el más hace poco, pero la élite la escogió y lamentablemente es una comunidad débil. No los comparte CJ Ralda. Es verdad, en la agenda 2030, dentro de las muchas cosas que toca, la parte del transhumanismo y de la homosexualidad son pioneros en eso, impulsan mucho ese tema, y por eso es que hoy por hoy vemos tanta
tanta propaganda a aceptación a este tipo de prácticas, tanto al transhumanismo como la de la homosexualización. Claro. Ahora, y no es que, por ejemplo, la comunidad LGBTI sea consciente de esto o sea compinche, ¿no? Esté aliada con las élites, no. Es una comunidad que ha sido golpeada, y eso lo mencionaba Neil ahorita. Ha sido rechazada, ha sido señalada. Y claro, bajo esa condición, cuando te empiezan a proponer leyes, cuando te empiezan a impulsar, pues tú ¿qué vas a hacer? Tú te vas a agarrar, claro, de quien te está ayudando a salir de la represión. Represión que, como lo decía ahorita, fue impulsada por los mismos que hoy están estableciendo, claro, las leyes para liberarlos. Y en medio está la humanidad que inocentemente ha caído en el proceso de rechazar, que eso estaba mal, y ahora pues estamos cayendo en el proceso contrario, que es verlo como una natural, normalización y como verlo algo Mira que me hiciste recordar también el mismo proceso del machismo, miles de años donde el patriarcado, el machismo sometió a la mujer, pero a partir del siglo XX comienzan movimientos como los Happy 20 en los Estados Unidos y el Reino Unido, en el que comienza a promoverse una libertad, liberación femenina, claro, que mal llevada, porque no busca en el fondo realmente la reivindicación de la mujer, sino la degeneración de la mujer. Pero este postulado no se está haciendo desde el conservatismo varonil, no. Se está hablando de que en esa liberación se le enseña a la mujer a perder algunos principios que también ya fueron manipulados desde el principio. Es toda una estrategia en la que se crea la enfermedad, luego viene la cura, si no, recordemos la enfermedad de moda, ¿no? Se nos inventa una enfermedad y luego dicen, bueno, aquí toma esto para que resuelvas, pero ahí eso está peor que la enfermedad. Y es justamente lo que está pasando. Por eso nosotros aquí siempre queremos promover el respeto a esta, incluso uno dice comunidad, ¿no? Y entonces va a la tendencia de lo que se está manejando, pero a estos seres humanos, son personas y pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros primos, nuestros nietos, pueden ser cualquiera. La comprensión, el amor y la cero discriminación, eso no nos hace progresistas, pero sí nos hace comprensivos a una situación que sabemos de dónde viene y por qué ocurre. Si no lo saben, les invitamos a que vean nuestro programa que hicimos hace 3 años de la Agenda Gay del Norte Mundial. Ahora, tú hablabas ahorita de una acumulación de energías, y en el planeta Tierra tenemos registros históricos de lo que sucedió en núcleos sociales que pervirtieron su sexualidad a puntos insostenibles. Está el famoso caso bíblico de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, unas poblaciones donde, bueno, según el relato, era poco lo que había que hacer. No querían escuchar el mensaje del Señor, ¿no? Como en términos bíblicos se estableció. Incluso está la historia de Lot dentro del tema de Sodoma y Gomorra, y cómo Lot fue visitado por unos mensajeros que, bueno, tuvieron la oportunidad de interactuar con él, y la misma gente de Sodoma y Gomorra, al verlos, estos mensajeros que interactuaban con Lot, pues querían acostarse con ellos, ¿no? Y le decían a Lot, sácalos de tu casa, que queremos... Hasta Los Ángeles. Exacto, que bueno, los veían como ángeles, como seres distintos, y querían acostarse con ellos, la gente de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fue destruida, como también sucedió en Pompeya. Pompeya, una civilización totalmente sexualizada. Y también sucedió lo mismo en la Atlántida, hace más de 12.000 años, una civilización decadente. Incluso me recuerda una psicografía de Parravicini que dice que una civilización decadente debe terminar. Y aquí no estamos hablando de castigos de Dios, porque cuando se habla de Sodoma y Gomorra, no, que es la mano de Dios porque estaban desviados en la sexualidad, no. Aquí, para compararlo con el cuerpo humano, es cuando una parte del cuerpo se enferma, un órgano. El cuerpo tiene un sistema natural de defensa, que es el sistema inmunológico, que inmediatamente ataca la enfermedad. La enfermedad es una condición que en esa zona comienza a desprenderse de lo natural, es decir, las células comienzan a morir, comienzan a oxidarse, comienza a degenerarse esa parte. Eso no es algo natural. Por lo tanto, el sistema inmunológico lo que hace es limpiar la zona para que el cuerpo regrese a la condición original. El planeta es como un cuerpo. Si un núcleo, un órgano, una parte del planeta, en el tema que estamos hablando de las energías sexuales, se consume, se pervierte tanto,
lo que hace el planeta en su movimiento es hacer movimientos en sus elementos para limpiarlo, porque el ser humano está netamente conectado al planeta Tierra. En el caso de Sodoma y Gomorra y de Pompeya fue con fuego. En Sodoma y Gomorra cayó fuego del cielo, en Pompeya fue un volcán, en la Atlántida fue los océanos, un hundimiento. Entonces, lo que decían él es importante porque cuando la energía entra en desequilibrio en una humanidad, la naturaleza, que es original desde la creación, va a moverse para restaurar el equilibrio. Y aquí no estamos hablando de castigos de Dios, simplemente que la armonía natural se pervierte y el planeta debe volver a recuperarla. Rectificar. Entonces, ¿por qué es el comienzo del fin? Porque cuando el principio original peligra en la creación, lo que la creación sí nunca va a permitir es que la vida no continúe. La vida siempre va a continuar. Y si el planeta tiene que moverse y los elementos tienen que moverse con fuerza para que todo esto que estamos viviendo retome el cauce original, téngalo por seguro que se va a mover. La ley se va a mover. No solo en el tema sexual, sino, bueno, hablando de guerra, de pobreza, de muerte, de todo lo que aqueja a esta humanidad. Todas las obras de inconsciencia tendrán Claro. que ser erradicadas. Nos dice Cristerius, pregunta, tengo entendido que cuanto más sexo uno tenga, más propenso es contraer enfermedad de transmisión sexual, pero el sexo libre aún así debe considerarse antinatural o natural. La sexualidad es absoluta y completamente natural. Lo que no es natural es una práctica sexual desviada. ¿Qué es una práctica sexual desviada? Hombre, el principio original o el principio de ley es que el varón y la hembra se unen porque decidieron a través de un sentir, que tiene que ser desde su mente y su corazón, compartir vida. Compartir vida significa compartir también energías y fluidos. Cuando esto se hace bajo estos principios, es completamente natural y además edificante. Pero, y estamos hablando de heterosexualidad. Sin embargo, en esa misma heterosexualidad no se consolidó una unión bajo el principio que acabo de mostrar, sino por borrachera, porque me tocó, porque no sé qué. ¿Qué va a haber? Va a haber como tú dijiste ahorita, perros y gatos. Sí, no. Energías fluir bien contrarias la que se relación. van a ir acumulando también, porque no se está haciendo sino con el placer netamente material o Bueno, carnal. eso en el caso de tener una sola pareja, pero en el caso también de una parte sexual desenfrenada. Es el sexo libre. Exacto, excelso Rienda libre, suelta. darle rienda suelta. El sexo libre en ese contexto sí es siendo natural, lo que se convierte es en consecuencias negativas para Claro, ya un la persona. así libertinaje. es. Aquí tampoco le vamos a decir cuántas veces usted lo tiene que hacer, si de día, de noche, si arriba. Ni cómo. Eso es de cada quien. Pero hay prácticas que sí se deben evitar. Bueno, Totalmente. ya son las 9:06. Hemos agotado el tiempo de transmisión del programa. Agradeciéndoles, sé que cada uno de ustedes tiene muchas preguntas al respecto de un tema que siempre las tendrá. Igual esto es una Sexualidad. propuesta, igual lo que les trae la mesa de trabajo es una propuesta, ustedes pueden seguir investigando, pueden tomar lo que les pareció y pueden investigar y profundizar aquello que no les pareció y complementar lo que aquí nosotros le compartimos. Bueno, nos vamos agradeciéndoles a todos. Antes, por favor, denle un me gusta, un like a la transmisión, si fue así que les gustó. Suscripción del canal, la activación de la campanilla y también recomendarle nuestros canales. Despierta, este es el tiempo de nuestro querido amigo oyente William Matamoros, el canal de Salín. Despierta, este es el tiempo. También recomendamos el de Jaime Ángel, ¿no? El mío es flecha Sí. antigua. ¿Verdad? ¿Qué dije yo? Despierta el tiempo. Flecha El de antigua, William. hombre. Bueno, mañana, El mañana Twitch. mañana voy a estrenar un video de la Agenda 2030 y voy a hablar un poquito también de esto que tocamos Que hoy. ¿no? tocamos hoy. Entonces, Dentro de los 17 objetivos, como decía Juan, ahí está contemplado sostenibles del el tema de milenio. la sexual. Flecha antigua, perdón, se me Se te corrió. cruzaron los cables. Sí. No, también quiero decirles, invitarles a que abrimos un canal en Twitch, la otra plataforma de videos, para transmitir las noticias todos los días de 7 a 8 de la mañana hora de Colombia. Porque habíamos abierto uno por acá, por esta plataforma en YouTube,
y no les gustó lo que hablábamos con referencia a ustedes saben, ¿no? Y nos A la puya, a la puya. 3 semanas nos sancionaron y cogimos los trastes y nos fuimos para Twitch. Entonces estamos ahí todos los días de 7 a 8 en Twitch. Bueno, de pronto también en un futuro descubriendo también que migrar. Twitch o Flecha Antigua también. Hay que buscar las alternativas porque para las restricciones están tremendas. Bueno, hay que hacer un anuncio importante. El anuncio, claro. Ah, sí. Tenemos un anuncio Que importante. se nos estaba olvidando. Sí, bueno, última transmisión. Muchas gracias. No, hemos hablando este fin de semana, tenemos proyectado para este año hacer un viaje internacional como lo hicimos el año pasado En a México, México, sí. ¿verdad? Lo hicimos en México porque, bueno, o sea, allá teníamos muchos oyentes y todo esto, pero ahora estamos recibiendo invitaciones para estar en Argentina. Así que nos hemos propuesto para este año 2022 hacer un viaje parecido, pero a la Argentina. Ya les Ir a estaremos visitar diciendo. el sur, claro, ir a visitar el sur. de No, nuestro no solamente continente. Argentina, ¿no? Sino que si Bueno, de podemos- pronto pasemos por Chile, Chile y de pronto Bolivia. Bueno, pero principalmente Argentina. Principalmente Argentina es el objetivo. Visitar algunos puntos de Argentina, compartir con las personas que nos siguen desde Argentina, hacer por supuesto conferencias, estudios, compartir todas las investigaciones con quienes desde Argentina nos ven. Así que bueno, las personas que nos ven desde Argentina, esperemos que podamos cristalizar esto para poder acompañarlos unos días. Y bueno, tenemos pensado más o menos agosto, septiembre, más o menos por esas fechas, Por eso. parecido a lo de Lo México. que Así hicimos que en bueno, México. estaremos informándoles sobre lo que se vaya cristalizando de esta visita. Así es. Nos vamos. Gracias, Juan. Gracias, Salín. Gracias a Santiago. A todos ustedes, un like si les gusta, compartan este contenido y nos encontramos el próximo viernes aquí en Descubriendo con la Certeza en la Búsqueda de la Verdad. Buenas noches. Descubriendo